Hola, ¿qué tal? Yo soy Dulce Alejandra Cepeda y acompáñenme a una cápsula más de psicología. Bueno, pues esta vez nos toca psicoanalizar a un personaje que todo el mundo ha conocido alguna vez. Se trata de Bella Swan, de la saga Crepúsculo, específicamente en la parte de Luna Nueva. Y vamos a ver de qué se trata. Imagínate tú que estás en tu consultorio dando psicología clínica cuando de repente llega un personaje algo peculiar y resulta que es Bella Swan y te dice, ¿sabes qué? Tengo una depresión severa. Y le preguntas, bueno, ¿qué pasa? Y empiezas a hacerle una anamnesis para saber de qué se trata, cuál es su historia familiar y qué es lo que está pasando. Y bueno, lo primero que le preguntamos a Bella es con quién vive. Y ella en este momento está viviendo con su papá, recientemente llegó a Forks, Washington, pero toda su vida había estado viviendo con su mamá. Sus papás son divorciados desde que ella tenía 4 años. La relación con su mamá es bastante buena, nada más que la señora es un poquito inestable, se divorcia del papá y se va a vivir se casa con su esposo, que es jugador de béisbol y pues andan viajando en varias ciudades de Estados Unidos y Bella pues necesita un poco de estabilidad, por esa razón se va a vivir con su papá a Forks. Bien, la relación con su mamá pues es buena, pero la mamá es un poco inestable y ella siente que tiene que estar cuidando de su mamá. Y ya cuando llegué con su papá la relación había sido fría porque había estado solamente las navidades con él, pero el papá es muy poco expresivo. Es protector, es un poco territorial, pero es bastante inexpresivo y no tienen como mucha cercanía ambos. En cuanto a vínculos y pérdidas, bueno, en el momento en el que Edward deja a Bella, ella se siente como muy angustiada y eso activa en ella el recuerdo del estar cuidando a su mamá y la distancia de su papá. Entonces ella se siente así como bastante desvinculada de ambos, ¿no? Y de Edward principalmente. En cuanto a momentos clave del desarrollo, bueno, ella cuando era niña estuvo siempre con su mamá y sentía que ella tenía que cuidar a su mamá. Y en cuanto ya en ese momento actual, pues ella siente que el que Edward la haya abandonado, pues activa en ella esa angustia y esa herida de abandono que tiene de parte de su papá, un poco de miedo y de codependencia de él y un poco de miedo a ese abandono, ¿no? Bueno, el problema actual que tiene Bella, la razón por la cual visita la terapia es que tras la partida de Edward, ella empieza a tener conductas como autodestructivas. ¿Cuáles son estas conductas? Bueno, pues se expone al peligro constantemente. O sea, se va con extraños en la moto, se avienta de un acantilado, pone en riesgo su vida, ¿no? Anda por ahí en una moto a toda velocidad sin saberla manejar siquiera. Y bueno, pues ella está teniendo sueños recurrentes en los que sueña a Edward, que le dice que no se ponga en peligro. Y como es la única manera que tiene de vincularse con él, se pone más en peligro. Entonces, estas son conductas autodestructivas. Ahora vamos a ver lo que es la primera tópica, es decir, el análisis del consciente, preconsciente e inconsciente. En la parte consciente, pues Bella sabe que está deprimida por Edward, ¿no? Porque él se ha ido. Lo que no ha reconocido es que es bastante dependiente de él. En el en el preconsciente, ella empieza a recordar muchos momentos felices con Edward y los tiene como pensamientos en bucle, ¿no? Todo el tiempo está pensando en él. Le duele, obviamente, y bueno, si ella se lo propone, puede recordar cosas que vivió con su mamá. Y finalmente en el inconsciente, pues ella tiene el deseo de volverse a reunir con Edward. Y para ella es solamente poniéndose en peligro, así que se vuelve a poner más en peligro. Al final ella siente que no es lo suficientemente digna para ser la compañera de Edward, porque como él todavía no la convierte en vampiro, siente que hay algo mal en ella. Entonces se siente insuficiente. Ahora analizamos la segunda tópica que consiste en el ello, yo y el super yo. Primeramente, en el ello, ella se pone frecuentemente en peligro, o sea, tiene unas acciones autodestructivas, porque ella quiere volverse a encontrar a Edward a cualquier costo, así le cuesta la vida, ¿no? Precisamente lo vemos en el momento en el que ella se avienta del acantilado, cuando lo hace ella así como premeditadamente para buscar la manera de volverse a encontrar con él. En cuanto al yo,
ella está tratando de adaptarse, es ese puente entre que ella intenta cargar con ese dolor, pero al mismo tiempo hacer una vida normal en Forks, ¿no? Ir a la escuela, pues ya empezar a reaccionar un poco con sus compañeros, a lo mejor ir a la Push Baby, ya sabes, ¿no? A la playa, empezar a convivir un poco con ellos, ir también con Jacob, no sé, hacer un poco de actividades, se está forzando un poco para volver a tener una vida normal. Y en cuanto al super yo, ella se siente un poco culpable, es un poco rígido su pensamiento porque ella dice, es que por mi culpa se fue Edward, ¿no? O sea, y se siente culpable y se siente incómoda con ella misma, siente que algo está mal ahí. En cuanto a las etapas de desarrollo psicosexual, pues ella, veamos, encontramos aquí en la etapa oral, en la etapa, ella siente una fijación en el tema de que tiene ciertas regresiones. Ella llora, ella se aísla, pierde el apetito, tiene una dependencia extrema hacia Edward, ¿no? O sea, se recluye, no convive con nadie en un principio. Luego tenemos la etapa fálica. En esta etapa ella siente celos de otras mujeres, o sea, tan solo el pensar que a lo mejor Edward en ese momento está con otras personas en Alaska, o sea, la hace sentirse súper mal, ¿no? Y luego tenemos la etapa de la genitalidad, que es una etapa pues incompleta obviamente, y ella en este momento la sexualidad la tiene ligada al ponerse en riesgo, al idealizar a Edward y bueno, al tener un poco ese acercamiento con Jacob, ¿no? Pero no tiene una madurez lo suficientemente adecuada, porque pues al final de cuentas estamos hablando de adolescentes, en la que ella pueda pensar, bueno, ok, ya terminó esta etapa con Edward, ahora voy a seguir mi vida. No, ella sigue poniéndose ahí en riesgo para ver si regresa Edward. En cuanto al complejo de Edipo, está bastante sencillo. Es un Edipo positivo en el cual ella está reflejada con la madre porque le gustan los hombres. En ese sentido, ella idealiza un poco a Edward. Entonces, en el sentido en el que Edward la abandona y su papá también la abandonó cuando era niña, entonces eso hace que idealice muchísimo a Edward. Y bueno, la resolución pues, fue inconclusa porque ella, el objeto de su amor es Edward, pero bueno, hasta este punto de la historia, ella no puede llegar a una unión total con su objeto de deseo. Bueno, en cuanto a mecanismos de defensa, encontramos 4 mecanismos. El primero de ellos, pues, es muy sencillo, la regresión. Ella vuelve a esos estados infantiles en los cuales ella se aísla, llora, no come, o está encerrada en su mundo. Tenemos también la negación. Y es que en algún momento ella está escribiéndole, le está escribiendo cartas a la hermana de Edward para explicarle su vida, para decirle lo que está viviendo día a día. Y de esa manera ella está como negando que hay una separación definitiva, ¿no? Ella está como con la esperanza todavía de que él vuelva a regresar, ¿no? También tenemos una actuación como tercer punto porque ella se expone en el peligro para poder escuchar la voz de Edward que viene de su inconsciente realmente. Y finalmente la identificación con el agresor porque dice, es que él tiene razón, soy insuficiente. Claro que si yo fuera él pues también me dejaría, ¿no? Pero ella siente que merece estar sufriendo por el abandono de Edward. Ella se siente mal y refuerza esa culpa y esa autodestrucción porque no lo tiene. Y bueno, finalmente el diagnóstico psicoanalítico. Primeramente tenemos la tópica predominante, el inconsciente. Claro que es ahí la parte principal en la que ella está recordando a Edward. El estado del yo debilitado porque ella está esperando a que él regrese y más bien ahí el fuerte es el super yo que la hace sentir culpable porque Edward se fue. En cuanto al tipo de Edipo, pues es positivo de la niña y no resuelto porque no se logra vincular con Edward, por lo menos al principio de esta parte. Las fijaciones, pues oral y fálica. Oral porque tiene dependencia de él y fálica porque siente celos de que él pueda estar con otra persona. Y en cuanto a las defensas más usadas, las vimos regresión, negación y actuación principalmente.
Y es que gran parte de la primera parte de Luna Nueva, ella está escribiendo el diario, ella está sola, vemos que pasan los meses y ella está en el ventanal ahí. Entonces esta es esa parte de la negación y de la regresión y el no, o sea, no aceptar esa realidad que ella está viviendo. Es precisamente la depresión que ella siente y la razón por la cual va a psicoterapia. Bien, en conclusión, en Luna Nueva vemos a una Bella, esa depresión en la que ella tiene fijaciones orales, fálicas, tiene una estructura psíquica acerca de un yo muy frágil, que está negociando entre el recuerdo y entre vivir una vida normal, pero principalmente se siente culpable y se siente abandonada. Ella tiene también por ahí actividades autodestructivas y que vienen principalmente de su inconsciente. Tiene una dependencia hacia Edward, por supuesto, que ella ni siquiera se logra dar cuenta. Y bueno, busca ahí el objeto de su deseo y que además no logra pues acercarse a él, ¿no? Tiene por ahí conflictos tempranos no resueltos en la historia familiar, que es el hecho de haber vivido tanto tiempo sin su papá. Y es que ya adolescente, aunque tengas a tu papá por un lado, pues si no tienes esa cercanía con él, pues, ¿no? O sea, por mucho que tengas al papá, lo que vas a querer es tener otra persona a la cual estar añorando. En este caso, pues Edward. Le queda fenomenal que se vaya. Obviamente, es una situación que ella tiene para superar precisamente ese tipo de traumas que tuvo de niña. Y bueno, pues Bella, lo que yo te puedo decir es habla con tu papá, busca el cariño de tu papá. Creo que ahí empieza la primera parte de la sanación.